Hola, hermanos y hermanas, saludos fraternos. Gracias al ITC o ITC por la invitación. La mente es la asesina de lo real. ¿Cómo conciliar el aforismo de la voz del silencio, la mente es la asesina de lo real, con el tema del ITC de este año, una mente que abraza el universo? De hecho, es una pregunta intrigante a primera vista. Veamos que contiene la frase "la mente es la asesina de lo real". Comencemos con la palabra real. ¿Qué es real en este mundo de magia en el cual vivimos en constante impermanencia? ¿Y a qué se refiere esta mente mencionada anteriormente? En la terminología teosófica, esta mente debe referirse al aspecto karma-manásico de nuestra constitución septenaria. Es decir, la mente que está vinculada a los deseos y es predominantemente separativa y analítica. La mente del título del ITC, por otro lado, parece referirse a nuestro principio manasbúdico, sintético, intuitivo, unificador, que nos permite acceder a un mayor conocimiento y percibir la gran herejía de la separación. Así como el aspecto más macro, la mente universal de la cual somos parte integral. Echemos un vistazo a lo que dice el libro Dhammapada sobre estos dos aspectos de la mente. Todas las cosas están precedidas por la mente, son guiadas y creadas por la mente. Todo lo que somos hoy es el resultado de lo que hemos pensado. Lo que pensamos hoy determina lo que seremos mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Si hablamos o actuamos con la mente contaminada por la ilusión, el sufrimiento nos sigue de la misma manera que la rueda sigue los pasos del buey jalando al carro. Si hablamos o actuamos con una mente lúcida, la felicidad nos sigue, así como la sombra sigue al cuerpo del que se proyecta. ¿Qué ejemplos podemos dar del uso real de esta mente que es asesina? ¿Y qué nombres y ejemplos podemos citar entre aquellos que han desarrollado la mente que abraza, que abarca, que involucra, cubre? Esto es para nuestras reflexiones. Esto puede ayudarnos a llevar el interrogante a un nivel práctico. Hay dos aspectos que coexisten en nosotros, un aspecto superior y otro inferior. Nuestra felicidad o nuestra desgracia dependerán de hacia dónde oscile el péndulo de nuestras acciones, ya sea hacia arriba o abajo. En la historia de la raza humana, la constitución septenaria se va desarrollando gradualmente. Algunos seres ya tienen sus principios bien desarrollados, mientras que la mayoría gatea. La llegada del movimiento teosófico en el mundo, empezando con el ciclo que comenzó en 1875, vino precisamente para ayudar a rescatar a los que estaban más atrasados en el camino. Los maestros de la sabiduría y su agente principal, H.P. Blavatsky, han hecho un esfuerzo hercúleo para lograr su misión casi imposible: liberar vidas humanas, sacarnos del atolladero en el que estamos atrapados en este ciclo de Kali Yuga. William Quan Judge, uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, explicó en una de sus cartas que este denso ciclo
es, sin embargo, muy favorable para el avance espiritual. El esfuerzo redoblado para progresar produce sus recompensas. Dice William Judge en el folleto Un epítome de teosofía. En el Kali Yuga, estamos hipnotizados por el efecto del inmenso cuerpo de imágenes en la luz astral, compuesto por todas las acciones, pensamientos y demás de nuestros antepasados, cuyas vidas tendían en una dirección material. Estas imágenes influyen en el hombre interior, que es consciente de ellos, por sugestión. En una era más brillante, la influencia de tales imágenes estaría en dirección a la verdad. Miren este otro pasaje donde Judge llama la atención sobre la conexión que existe entre las leyes cíclicas, el progreso de la humanidad y la ayuda que podemos recibir. Comillas. En un ciclo que tiene el arco descendente y ascendente, los adeptos tienen que esperar el momento oportuno antes de poder ayudar a la raza humana a levantarse. Ellos no pueden ni deben interferir con la ley kármica. Solo vuelven a trabajar activamente en el sentido espiritual cuando saben que el ciclo está a punto de alcanzar su punto de inflexión decisivo. Y fue en un momento crucial donde se fundó la Sociedad Teosófica, con el fin de inculcar una nueva calidad de pensamiento en la mente de la humanidad en su conjunto. Aquí insertaremos una cita de Gottfried de Purucker. La mente es una de las funciones o atributos innatos del ser fundamental o conciencia de la entidad monádica. Por lo tanto, un vehículo o instrumento de la mónada o el espíritu o Dios dentro, un nombre dado a la suma de los estados de conciencia agrupados bajo pensamiento, voluntad y sentimiento. La mente es un vínculo, un puente entre lo espiritual y lo material. Volvamos a HPB. La mente es el vínculo entre el hombre terrenal y el ser superior, que es el único que sufre y que está en constante peligro de ser arrastrado por esas pasiones que pueden ser despertadas en cualquier momento, lo que lo lleva a perecer en el abismo de la materia. Veamos ahora tres palabras: Mahat, Mahatma, Atma. Inicialmente, los tres términos se asemejan a un juego de palabras, ¿no es? Pero tienen un significado implícito. Veamos. ¿Qué es Mahat? Es la gran mente universal, el tercer aspecto del Logos, el que contiene todo en su seno. Todo lo que se puede pensar en un Manvantara ya está contenido en él a priori. En el universo no se cría nada, todo gira como en la danza de Shiva. Todo emana en un devenir eterno. El hombre es co-creador o co-modelador, pero trabaja con material previamente existente. Somos artesanos, artistas cósmicos, dando nuestras pinceladas en la gran pantalla de la vida. ¿Qué es un Mahatma o adepto? Es aquel en quien el Atma, este principio universal, ha sido desarrollado a un nivel excepcional. Vive y siente en el origen de las cosas. Percibe y vive
de acuerdo con las leyes del cosmos. Tiene una mente que abraza el universo y acoge a la humanidad huérfana que peregrina titubeante. ¿Cómo podemos desarrollar la mente búdica y no la mente cámica? ¿O cómo podemos, a partir del dominio y conocimiento de la mente cámica, que es solo deseo, desarrollar la mente búdica? Mirando a nuestro alrededor, es fácil ver las consecuencias del predominio de Kama en los seres humanos. No es necesario mencionarlo. Nuestro vínculo con la teosofía en esta nueva existencia es un factor diferenciador de la gran masa de la humanidad. Una diferencia que nos trae el deber de acercarnos a nuestros semejantes y ayudarles en este esfuerzo conjunto para reducir la ignorancia del mundo. Como dijo el señor Buda, la ignorancia es la mayor causa de sufrimiento. ¿Cómo debe un teósofo trabajar? Por supuesto que no hay una manera única. Cada uno de nosotros es un medio de acción en el mundo. Cuando nos vinculamos conscientemente con el movimiento y empezamos a caminar por la senda, por la ley natural que regula este acceso, nuestras cualidades y defectos salen a la superficie a una velocidad acelerada. Tenemos que descubrir quiénes somos, cuál es nuestro potencial para el bien y qué peligro podríamos representar. Nada queda fuera del lente del gran observador silencioso. Ahora una nueva cita de Judge. El verdadero objetivo es abrir nuestra naturaleza inferior a la influencia superior, para que la naturaleza espiritual pueda irradiar a través de ella y convertirse en su guía y gobernante. Solo se puede decir que esta naturaleza es cultivada hasta el punto en que pueda contar con un vehículo preparado para ese propósito. Y eso significa que el manas inferior debe ser el siervo del manas superior. De este modo, incluso el manas inferior puede ser una herramienta útil en nuestra vida diaria, pero precisa del manas superior. Cuando leemos un libro sobre teosofía, por ejemplo, aunque no lo entendamos del todo, la práctica sistemática de leerlo crea nuevos surcos en nuestra mente, abriéndola a perspectivas nuevas y más amplias. Se abren nuevos horizontes. Empezamos a pasar de lo particular a lo universal. Somos lo que resuena en nosotros. Somos parte del gran todo. Lo macro pulsa en cada célula de nuestro cuerpo y nos permite vislumbrar la unidad de todas las cosas. El ejercicio del altruismo es una de las claves para la mente abarcante. Pensar con el corazón es su dote. Hablando de otra manera, la práctica del altruismo es una de las maneras más seguras para avanzar en el camino. Es una de las llaves para el abrazo de la mente. Y pensar con el corazón es su investidura, nuestro escudo en el desempeño del deber. Nuestra gran maestra H.P. Blavatsky es nuestro mayor ejemplo de altruismo, de devoción totalmente desinteresada a la causa de los maestros. ¿Cómo logró desarrollar esta mente que abarca todo, que todo abraza? Ciertamente no comenzó en esta vida. Un maestro dice que ninguno de nosotros está en contacto con la teosofía por primera vez, porque no hay ningún efecto sin una causa. Una obra tan magnánima y un ideal
tan gigantesco requieren los brazos de un Hércules y la mente de una Isis. ¿Cuántas vidas se necesitarán para forjar un carácter así? En nuestro caso, ya se ha dado el primer paso. Y aquí estamos en la escuela que prepara a los servidores. En esta escuela a nadie se le pide que haga más de lo que puede ofrecer. Y el servicio debe ser voluntario, consciente, determinado pelo libre albedrío de cada uno. A medida que nos involucramos en esta lucha, mejor para nosotros, mejor para la humanidad. Nuestra mente naturalmente siente un impulso de abrazar al otro, de acoger al otro. Comienza a surgir un sentimiento de compasión. La teosofía también enseña que no existe tal cosa como lo grande o el pequeño en la economía de la naturaleza. No hay deberes mayores o menores, sino más bien nuestro deber a cumplir. Y es mejor cumplir con el Dharma, aunque sea imperfectamente, que cumplir bien lo que es el deber de otro. El Dharma de otro contiene muchos peligros, como dice el Bhagavad Gita. Nuestra mente es una chispa de la gran mente universal. El bien y el mal coexisten dentro de nosotros. La maestría consiste en ser capaz de discernir el trigo de la paja durante nuestro viaje. Albergamos sentimientos que nunca imaginaríamos que podríamos albergar en nuestro ser más íntimo. Es necesario mirarlos sin juicio, pero decididos a iluminar nuestras sombras. Aquí tenemos que vivir la muerte de la duda, del miedo y de la ansiedad. No podemos huir de nosotros mismos, y el abrazo de nuestra mente no está destinado a lastimar ni a arañar a nadie. El tema del ITC de este año es muy oportuno, ya que arroja luz sobre lo que está pasando en el mundo y en nosotros. Si el mundo es un reflejo o una síntesis de la cualidad vibratoria de sus entornos, por supuesto que es imprudente eludir la responsabilidad de lo que hemos creado a nuestro alrededor. Si el macro y el micro coexisten en nosotros como semilla, depende de nosotros desplegar esa semilla para que el fruto honre el árbol del que surgió. ¿En qué estado se encuentra nuestra mente en este momento? ¿Estamos más identificados con la mente inferior o con la mente superior? El teósofo vive permanentemente en el umbral de esta elección, ya que no puede servir a dos amos al mismo tiempo. ¿Qué tan amplios podemos abrir los brazos en un cálido y compasivo abrazo de acogida y gratitud por la oportunidad de servir? Aprender y servir es un gran privilegio, un logro, un mérito. ¿Cuánto podemos contribuir a ampliar cada vez más la polinización cruzada, inundando el mundo con teosofía? Un mundo habitado por una humanidad obstinadamente resistente a la verdad, la misma de hace 1 millón de años, como dice un maestro. A partir de esto, podemos ver que la tarefa no es fácil, pero tenemos grandes ejemplos para inspirarnos y ayudarnos a mantener el vínculo intacto y no dejar que la última encarnación de HPB sea en vano. Nuestro deber es abrazarnos, sembrar semillas. La naturaleza se encarga de la cosecha o de los frutos. Una vez en Brasil, más específicamente en Río de Janeiro, hubo una campaña llamada Abraça la Laguna,
En un intento de salvar una famosa laguna de la ciudad de la contaminación, miles de personas se reunieron a su alrededor y de manos dadas, simbólicamente, la envolvieron en un gran abrazo de curación y conciencia. Unamos nuestros brazos, nuestras manos, nuestras mentes y irradiemos todo nuestro potencial para el bien, para la armonía, como podamos. Seamos buenos transformadores, para que la poderosa luz que emana de los grandes seres encuentre en nosotros los canales de expresión apropiados. Sabemos que podemos. Hagamos nuestra parte. Tratemos. Adelante. Muchas gracias.